Uno de los contextos en los que casi siempre necesitamos interpretación es el de inmigración. En estos casos tenemos a gente que viene de distintos países, muy a menudo hablan distintos idiomas y necesitan comunicarse por diferentes motivos. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cuáles son las características de este tipo de interpretación, a qué retos nos enfrentamos cuando tenemos que interpretar en contextos de inmigración, cómo nos preparamos y cómo podemos mejorar nuestras interpretaciones. Y al final os voy a hablar de un libro cortito que es perfecto si os interesa este tema. A mí me hace llorar un montón, pero luego os cuento más. En primer lugar, ¿por qué es tan importante hablar de interpretación en estos contextos? Los temas que se tratan en este tipo de comunicación suelen ser muy delicados. Piensa en entrevistas de asilo, entrevistas para visados, reuniones con abogados, unas audiencias de inmigración e incluso consultas médicas con los migrantes. Los migrantes dependen de los intérpretes para que se garanticen sus derechos y cualquier error puede tener consecuencias muy graves tanto a nivel legal como a nivel humanitario. Entonces, en estos contextos, el intérprete no es solo un mediador lingüístico, sino que tiene que estar preparado para lidiar con aspectos legales, con aspectos emocionales y con temas culturales. La clave para que salga bien la interpretación es la preparación. Tenemos que llegar muy bien preparados a esa reunión con los abogados o a esa entrevista de asilo. Y vamos a pensar en 4 maneras para prepararnos. La primera es investigar el marco legal. Si no entendemos cuáles son las normas que rigen los procedimientos para los que estamos interpretando, nos va a resultar muy difícil hacer esa interpretación. Entonces, como intérpretes tenemos que entender muy bien cuál es la diferencia entre un solicitante de asilo y un refugiado, o qué implica una deportación, o cuál es la diferencia entre una residencia temporal y una residencia permanente. Esto no significa que seamos abogados, pero sí que vamos a convertirnos poco a poco con el tiempo en una especie de expertos legales. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta el conocimiento sociopolítico y cultural. Y para ello no hay nada mejor que estar pendiente de las noticias. Si prestamos atención a los principales periódicos, tanto en inglés como en español, en la sección internacional veremos qué tipo de acontecimientos pasan por todo el mundo y nos darán una idea de los problemas que pueden tener los migrantes con los que trabajamos. Acontecimientos como una guerra o un régimen dictatorial pueden desencadenar migraciones masivas a las cuales hay que buscar una solución. Entender muy bien la cultura tanto de los migrantes como de los países de donde proceden es fundamental para los intérpretes. El tercer punto que quería mencionar para preparar este tipo de encargos es la terminología especializada. Como no, los glosarios van a desempeñar un papel sumamente importante. Nos van a ayudar a familiarizarnos con la jerga jurídica de este tipo de contextos, pero también nos van a ayudar a recopilar otro tipo de vocabulario más coloquial. Los migrantes pueden venir de contextos muy diferentes. Podemos encontrarnos con gente que tiene dificultades para leer y va a utilizar un tipo de vocabulario y con gente que tiene una gran formación. Los intérpretes tienen que ser capaces de comunicarse de manera efectiva con gente que proviene de muy diferentes contextos. Y el cuarto punto de preparación es la parte emocional y psicológica. Este tipo de encargos pueden ser especialmente emocionales, sobre todo cuando tratamos con personas que han vivido situaciones traumáticas. Y es muy importante que el intérprete esté preparado para manejar estas situaciones de manera profesional, manteniendo la calma y la objetividad durante todo el proceso. El siguiente punto del que quería hablar es las características que tiene este tipo de interpretación. La modalidad más común en estos contextos es la interpretación bilateral. Y como ya sabéis, en este tipo de interpretación el intérprete tiene que manejar un diálogo entre dos personas que no hablan el mismo idioma. Podría ser un funcionario y un migrante o un abogado y un cliente. Nuestro papel como intérpretes es asegurarnos de que haya un flujo en la comunicación de manera natural y que ambas partes puedan entenderse. Además, la precisión y la neutralidad son claves en este tipo de interpretación. Cualquier tipo de error puede llevar a malentendidos que afecten directamente al proceso legal que esta persona está iniciando. Por lo tanto, es muy importante que el intérprete se mantenga neutral ante las situaciones y no trate de agregar o modificar el mensaje. Y esto a veces puede resultar difícil porque estamos ante situaciones que tienen una carga emocional importante. La tercera característica que quería mencionar es la necesidad de confidencialidad.
Hablaremos más adelante de los códigos éticos de traductores e intérpretes, pero sí quería mencionar que en los contextos de inmigración mantener la confidencialidad de la comunicación que estamos interpretando es fundamental. El intérprete después no puede hablar de lo que se dijo en la reunión ni compartir nombres propios, etc. Por ejemplo, es muy común que en una interpretación bilateral en la que hemos tomado notas, rompamos las notas cuando terminamos de interpretar. Esto puede dar seguridad y confianza a la gente para la que estamos interpretando. Hemos hablado de cómo prepararnos y qué características tiene la interpretación en contextos de inmigración. Vamos ahora con cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos. Y seguro que os podéis imaginar más de uno. Al principio del vídeo mencionaba que podemos interpretar con abogados, en un tribunal, en un médico. Obviamente, todas esas situaciones requieren conocer vocabulario especializado de diferentes temas. Entonces, aprender todo ese vocabulario es un desafío, sobre todo cuando estamos empezando. Por ejemplo, en una situación de un tribunal de inmigración, no es sencillo entender todos los procesos. Las abogadas y las juezas pueden utilizar un vocabulario muy especializado con el cual no estamos muy familiarizados. Y por otro lado, los migrantes pueden utilizar un vocabulario coloquial de diferentes países que no siempre conocemos. Si sabemos que vamos a trabajar con solicitantes de asilo que vienen de Venezuela, sería muy interesante prepararnos viendo el noticiero venezolano, leyendo sus periódicos y escuchando a esta población quizá en vídeos en YouTube. Muy relacionado con esto, otro problema al que nos vamos a enfrentar es la variedad dialectal. Vamos a trabajar con gente que viene de muchos países diferentes. Y en cada país se habla de una manera, incluso dentro del mismo país, cada región tiene su propia manera de hablar. Y nuestro papel es desarrollar las habilidades de entender a todo el mundo con el que trabajamos. Tenemos que ser flexibles y capaces de adaptarnos a todas estas situaciones. El último reto que quería mencionar es la necesidad de una precisión absoluta. Cuando estamos haciendo una interpretación para una solicitud de asilo, sabemos que las consecuencias para la persona son muy importantes. El intérprete muy a menudo siente presión. Tenemos que aprender a gestionar esa presión y las técnicas de gestión de estrés van a ser fundamentales para asegurarnos de que como intérpretes mantenemos nuestra salud mental. Y por último voy a mencionar qué tipo de estrategias podemos seguir para continuar mejorando nuestra labor como intérpretes. La primera de ellas es practicar. Y en concreto quería hablar de situaciones simuladas o roleplay. Una de las mejores maneras de prepararnos es practicar exactamente lo que haríamos en esos contextos. Y esto es precisamente lo que hacemos en nuestras clases. Cuanto más practiquemos y más similar sea la situación a los contextos reales, más preparados y de manera más automática nos va a salir todo. Podremos gestionar tanto la presión como la ansiedad y el estrés de una manera mucho más eficaz. Otro aspecto importante para continuar mejorando como intérpretes es la formación continua. Desarrollo profesional es algo que continuamos haciendo a lo largo de toda nuestra carrera profesional y gran parte de la preparación de los traductores e intérpretes es estar al día de las noticias que suceden relacionadas con nuestro puesto de trabajo. Si normalmente interpretamos en situaciones de inmigración, tendremos que estar muy pendientes de la sección internacional de periódicos. Y como ya he mencionado antes, a veces nos enfrentamos a situaciones bastante traumáticas. Entonces el autocuidado es crucial. Si estamos constantemente expuestos a situaciones traumáticas que estamos repitiendo en dos idiomas, hablando en primera persona y no tenemos unas técnicas para gestionar esas emociones, podremos tener problemas a largo plazo. Después de toda esta explicación, deberías ser capaz de contestar a estas dos preguntas. ¿En qué situaciones migratorias es necesaria la interpretación y cuáles son los principales retos en este contexto? Y la segunda pregunta, ¿cómo preparamos un encargo de interpretación y nos aseguramos de mejorar nuestras interpretaciones? Ah, y no se me olvida, el libro del que os quería hablar antes se llama Tell Me How It Ends, de la autora Valeria Luiselli. La autora es mexicana, aunque se crió un poco por todo el mundo, y en alguna entrevista la escuché decir que hay libros que le salen en inglés y libros que le salen en español. Este le salió en inglés muy probablemente porque cuenta su historia como intérprete voluntaria para solicitantes de asilo en Nueva York cuando hace unos años hubo una crisis migratoria. Y la autora hace unas reflexiones súper interesantes sobre el proceso, compara el proceso de migración de la gente para la que está interpretando con su propio proceso de migración a Estados Unidos y es súper recomendable. Preparad los pañuelos porque os va a hacer llorar.
Y por último, si queréis algunos trucos para mejorar la interpretación bilateral, aquí tenéis este otro vídeo.